ella se manifiesta. Amén. Voy a leerle un poco de historia, hablarle un poco de historia de la iglesia de Tesalónica, hermano. Amén. Estaba ubicada, amén, en el país de Grecia, en el norte de Grecia. Y era una iglesia, amén, o era un lugar, mejor dicho, amén, puertario, un lugar donde había un gran mar. Amén. Y lo que a mí me sorprende del apóstol Pablo, que es el fundador de esta iglesia, amén, que es el primer hombre, recordemos, amados hermanos, amén, que Grecia no era una ciudad ni un país, ni Tesalónica era una ciudad, ni Grecia era un país, amén, de creyentes. Era todo lo contrario a lo que el apóstol Pablo estaba a punto de emprender y introducir. Amén. Y cuando nosotros leemos la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1 al versículo 9, nosotros nos vamos a dar cuenta, amén, que el apóstol Pablo se encontraría con tres problemáticas diferentes. Díganle al que esté en un lado, tres problemáticas diferentes. Amén. Número uno, hermano, el apóstol Pablo se encontraría, amén, con, amén, este asunto, amén, político. Número uno. Número dos, se encontraría con oposición religiosa. Y número tres, se encontraría con una descomposición social. Amén. ¿Está entendiendo conmigo? ¿Está entendiendo o no está entendiendo? Amén. Pero ¿qué podemos nosotros aprender de esta iglesia? ¿Qué es lo que podemos nosotros resaltar de esta iglesia, la cual el apóstol Pablo, hermano, nos da una cátedra a los creyentes, nos da una enseñanza, amén, nos da una cátedra de lo que es verdaderamente fe? Porque hay creyentes que apenas se encuentran con un obstáculo, amén, y se dan por vencido. Pero Pablo se encontraría con tres obstáculos diferentes. Vuelvo a repetir por segunda ocasión: el obstáculo político, el obstáculo religioso y la descomposición social. Amén. Pero Pablo, hermano, estaba decidido a entrar a predicar el evangelio. Pues la palabra de Dios dice que este evangelio será predicado en todo el mundo. Amén. Usted puede entender, hermano, lo difícil, amén, lo complicado que iba a ser para Pablo entrar a un país y una ciudad, amén, donde no creían en el cristianismo, donde no creían en la resurrección de Jesucristo entre los muertos, amén, donde rechazaban el evangelio de Cristo. Usted puede imaginarse por un momento el obstáculo, la dificultad, amén, en que Pablo se encontraría. Amén. Vaya y métase, hermano, amén, a México, ahí donde está la Basílica de Guadalupe, y empiece a predicarles de algo diferente a lo que la gente cree. Pablo también se encontraría, hermano, con asunto, con obstáculo 100% religioso. Pues ellos no creían en el mensaje, ni tenían idea, amén, de un Cristo resucitado. Pero Pablo estaba convencido en predicar la palabra, en llevar el evangelio, amén, en llevar ese mensaje de salvación para todos aquellos, amén, que no lo habían escuchado. En ocasión Jesús dijo: ¿quién irá sin que haya alguien que les predique? El apóstol Pablo estaba dispuesto a ser ese instrumento de Dios para predicar la palabra, para pregonar el evangelio, amén, para extender el evangelio por medio de todas las ciudades donde Dios lo llevaría, los países, los lugares, los rincones. Amén. El apóstol Pablo estaba dispuesto. La pregunta es: ¿hasta dónde vamos, hermano? ¿Cuánto estamos dispuestos a realmente, amén, mantenernos en una fe genuina, una fe verdadera, que a pesar de
presentarse en nuestro caminar en la vida misma. Amén. Nosotros podamos mantener nuestra fe intacta, hermanos. ¿Qué podemos aprender de esta iglesia? ¿Qué podemos aprender de este remanente? Que debería de ser un modelo para cada uno de nosotros, hermanos. Nosotros no somos llamados, amén, a llevar ni a caminar en las características de la iglesia de Corintios. Una iglesia, amén, llena de rebeldes, llena de desobedientes, amén, lleno de adulterio, lleno de fornicación, de divisiones, amén, y de demandas entre los mismos creyentes, hermano. Hubo muchos problemas legales en la iglesia de Corintios. No obstante, tenemos un modelo en la iglesia de los tesalonicenses, hermanos. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. El apóstol Pablo llegaría, hermano, a Tesalónica, al país de Grecia, en uno de los momentos más difíciles, de más oposición. Y son 3 obstáculos, se lo vuelvo a repetir por tercera ocasión, en los que Pablo se encontraría. Amén. Los problemas políticos que se asemejan a los problemas que hoy estamos viviendo. Los problemas religiosos, amén, que se asemejan a lo que hoy estamos viviendo. Y los problemas de descomposición social semejantes a lo que estamos viviendo. Yo hago una pregunta: ¿qué en estos tiempos, hermano, no tenemos esa clase de problemas en el mundo? Problemas políticos, problemas religiosos, problemas sociales, hermano, donde la descomposición, amén, está todo lo que da. Pablo se encontraría con una sociedad, hermano, llena de fornicación, de adulterio, de pornografía, de lascivia, porque los griegos son conocidos, hermano, por toda esta clase de pecados. Pablo se encontraría con lo que hoy estamos viendo en nuestra sociedad. Amén. Matrimonios igualitarios, hombres con hombres, mujeres con mujeres, lesbianismo, homosexualismo, hermano, toda clase de pecado. El mensaje de Pablo no sería bien visto ante la sociedad. El llamado a abandonar el pecado y seguir a un Cristo santo sería un obstáculo para el apóstol Pablo, pero nada lo pudo detener, nada lo pudo paralizar, nada pudo, aleluya, cambiar su decisión de entrar a Grecia, de entrar a Tesalónica a predicar la palabra de Dios. No importa cómo esté el mundo, no importa, amén, que el mundo político esté de cabeza, no importa, amén, que la religión esté a todo lo que da Satanás. Hermano, escuchaba yo un estudio como los israelitas, amén, un estudio muy profundo y verídico, como detrás del pueblo de Israel hay gente mala, hay gente perversa, hermano, que ha controlado el mundo, que ha modificado la palabra de Dios, amén, que han quitado y han ponido, amén, juntamente con los estadounidenses, para que la gente no viva un verdadero cristianismo. El mover, hermano, la aparición del mover carismático, amén, no fue una aparición espontánea. Amén. El mover de todas las religiones que hoy podemos ver en el mundo tampoco fue una aparición espontánea. Todo esto, hermano, ha sido un trabajo que Satanás ha ido formando poco a poco para desviar el corazón de los creyentes. Amén. Y hoy podemos ver miles, hermano, y millones de personas en estos movimientos. En estos movimientos, hermanos, carismáticos, reformados, que empezaron a través de Juan Calvino. Amén. Empezaron a través de Martín Lutero y muchos otros reformadores en los años 1500, hermano. Pero a la iglesia se le puede hacer raro esta clase de mensajes, porque la iglesia no está interesada en la historia. Amén. La iglesia no le interesa la historia. A la iglesia le interesa lo emocional. Amén. Los espasmos emocionales, hermano, en los que vivimos muchas veces, que no reflejan un arrepentimiento genuino, que no reflejan un arrepentimiento verdadero
en el corazón de la iglesia de Cristo Jesús. Y hay una realidad: Satanás ha ganado ventaja. Amén. Satanás va delante de la iglesia, porque la iglesia lo que menos quiere es buscar a Dios. Lo que menos quiere es pasar tiempo con Dios. Lo que menos tiene la iglesia hoy en día es leer la Biblia. Amén. Tener una relación genuina con Dios. Pablo se encontraría con estos obstáculos y muchos más que podríamos hablar en esta hora. Pero quiero resaltar, hermano, que Pablo, para mí en lo personal, es el más grande de los apóstoles, el hombre más convincente, porque mientras que Pedro buscaba quedar bien a la vez con los que de la circuncisión y no circuncisión, el apóstol Pablo estaba convencido. El apóstol Pablo tenía un convencimiento. Fue el mismo Pablo el que exhortó a Pedro. Amén. Porque a cada una cara y al detrás da otra cara. Dile al que esté a un lado: es el tiempo que seamos personas con una convicción genuina, con una convicción verdadera. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Sigo, Padre. Dios es bueno. Y el apóstol Pablo, amén, alienta, anima a la iglesia de Tesalónica. Amén. El apóstol Pablo, hermano, si algo fundamentó en la iglesia de Tesalónica, fue una verdadera convicción. Amén. Fue una verdadera convicción, hermano, que a pesar de cualquier circunstancia, que a pesar de cualquier adversidad, ellos estuvieran firmes, convencidos en su fe. Amén. ¿Cuánto estamos convencidos, hermano? ¿Cuánto estamos convencidos de nuestra fe? ¿Cuántos podemos decir: no hay nada que me pueda apartar de Cristo? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo creado, ni hambre, ni espada, ni desnudez me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en estos tiempos, hermano, se debería levantar una iglesia convencida, una iglesia con convicciones. La iglesia es el hazmerreír de Satanás, porque la iglesia ha caído en el juego de Satanás, en chismes, contiendas, murmuraciones, divisiones, pleitos. Amén. Pero no hay firmeza en la iglesia. No hay convicciones firmes en la iglesia, la cual el Señor compró a precio de sangre. Amén. Su sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Dios es bueno, hermano. Y para siempre es su misericordia. Amén. A mí me impresiona cómo esta iglesia se levantó en medio de tanta turbulencia, en medio de tanta dificultad, en medio de tanta prueba. Esta iglesia, hermano, se levantó. La pregunta es: ¿cuántos se van a levantar en medio de la dificultad, en medio de la adversidad? ¿Cuántos se van a levantar a hacer la diferencia en un cristianismo que está en decadencia, en un cristianismo que está basado en espasmos emocionales? Porque los pentecostales no son los pentecostales de la vieja escuela. Hoy tenemos pentecostales que brincan, hablan en lengua, lloran, escupen, vomitan. Amén. Pero cuando se ve la emoción siguen siendo los mismos. Amén. Yo conozco un poco la palabra. Tal vez sea el más ignorante de entre ustedes, el más idiófito, el que menos conozca. Pero yo conozco una historia que a mí me habla que cuando el hombre de Dios tiene un encuentro con Dios, con su presencia, tiene que cambiar, tiene que ser diferente. El apóstol Pablo, llamado Saulo de Tarso, camino a Damasco, tuvo un encuentro con Dios y después de algunos días sus ojos fueron abiertos. Amén. Y después de que sus ojos fueron abiertos, él vivió para predicar el evangelio, él vivió para extender el reino, él vivió para predicar la gracia, él vivió para predicar del Cristo resucitado.
resucitado, si tú no estás viviendo para Cristo, yo te tengo una mala noticia. Tú no has nacido de nuevo, tú no has tenido un encuentro con Dios, porque el que tiene un encuentro con Dios le sirve a Dios. Yo traigo 6 operaciones en mi cuerpo y estoy predicando al Cristo resucitado, estoy predicando su palabra, aleluya, porque el que tiene un encuentro con Cristo vive para Cristo. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, aleluya. Yo no sé si tú te has entendido. Aleluya. Si Jesús viniera hoy, ¿a dónde tú irías? Tú no te vas a ir al cielo por ser el hijo del que canta, ser hijo de la pastora, ser hijo del líder, de la líder. Tú no te vas a ir al cielo por eso. Tú tienes que tener un encuentro con Dios. Y esta iglesia, hermano, tendría un encuentro con Dios. Amén. Y Pablo fundamentaría, hermano, una iglesia madura, una iglesia fuerte, una iglesia firme, una iglesia triunfante. Amén. Como lo sería la iglesia de Tesalónica. Amén. La palabra convicción es seguridad, firmeza. Amén. De lo que tú has creído. Amén. Es algo, hermano, inconmovible. ¿Cuántos estamos firmes en nuestra fe? ¿Cuántos estamos firmes en lo que hemos creído? ¿Cuántos estamos convencidos, hermano? Hoy cualquier pretexto para la iglesia es válido. Yo podría haber puesto un pretexto, hermano, y no estar aquí. Hay razones, pero hay una razón más grande. Y ese es Cristo Jesús. Él es la razón más grande. Dáselo fuerte. Amén. El apóstol Pablo empieza esta carta saludando. Amén. Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y en el versículo 2, el apóstol Pablo, hermano, alaba a la iglesia de Tesalónica en el buen sentido. Amén. Y les dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones y acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de nuestra fe, o de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Amén. En pocas palabras, Pablo está diciendo, sabemos que lejos de rendirse, lejos de echarse para atrás, lejos de renunciar, decidieron, amén, demostrar su fe, no con palabras, sino con obras. Amén. La iglesia de Tesalonicenses, hermano, eligió ser una iglesia diferente. Amén. A la que antes fue fundada, antes que ella, que fue la de los Corintios. Una iglesia, por eso Pablo habla, sabemos de vuestra elección, pero también sabemos de sus obras. Amén. Que ustedes no eran de los que decían ser, pero no eran, sino que sus obras afirmaron, amén, ser discípulos, ser seguidores de Jesús. Amén. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, somos de los que hemos elegido servirle al Señor por encima de todas las cosas? Servirle a Dios por encima de todo. ¿Cuántos de nosotros solamente, hermano, alabamos a Dios de labios, pero no hay obras? El apóstol Pablo fue el mismo que dijo, la fe sin obras es muerta. Amén. Y viceversa, nuestra fe debe ir acompañada con obras. Amén. Y nuestras obras deben ir acompañadas con fe.
iglesia llenaba todos los requisitos. Amén. Esta iglesia tenía todo lo que una iglesia de Cristo debería de tener. Amén. Pablo les dice: sabemos de vuestra elección, que ellos decidieron, hermano, amén, caminar en medio de estos tres problemas de la manera que Pablo fundó esta obra, esta iglesia. Amén. La iglesia en Tesalónica, hermano, fue perseguida. Amén. No fue bien vista políticamente, ni religiosamente, ni socialmente. Pero ellos, hermano, lejos de renunciar o abortar su fe, decidieron caminar. Decidieron avanzar. Amén. Decidieron marchar hacia el frente. Y dice: sabemos de vuestra elección. Amén. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. O sea, en plena confianza, en plena seguridad. Amén. Ellos no solamente hablaban de una fe, sino que había demostración, había evidencia del Espíritu Santo. Amén. En esta iglesia. Amén. De nada sirve estar predicando miles de sermones en una congregación si no hay demostración del Espíritu Santo, si no hay obra, si no hay cambios, si no hay transformaciones, si usted como persona no está cambiando, sigue siendo la misma persona. Aleluya. Tiene que haber un cambio en su vida, tiene que haber una transformación. Imagínese, hermano, yo hace 20 años empecé este caminar. ¿Y qué dijera usted si usted me viera en donde mismo? ¿Qué pensaría usted? ¿Qué diría usted? El pastor habla de cambios, pero no hay cambios en su vida. Está donde mismo, en el mismo canal y a la misma hora. Amén. Cuando Pablo habla de las obras, hermano, esa es una invitación. Amén. A que nosotros empecemos a dejar de hablar tanto y demostrar más. Gracias por el entusiasmo. Amén. Hablamos mucho de la fe, pero las obras dicen todo lo contrario. Pero esta iglesia hablaba de fe y las obras lo respaldaban. Esta iglesia hablaba de fe y el Espíritu Santo le respaldaba. Amén. Porque en esta iglesia no había chismosos, no había divisores, no había contendiosos, no había gente problemática. Había gente que tenía su mirada puesta en Jesús. Amén. Cuando nosotros seguimos leyendo, hermano, esta carta, nos vamos a dar cuenta, hermano, que Pablo, amén, está también resaltando lo que dice Hebreos 11:1, Hebreos 10:22, Hebreos 12:2. Porque de la manera, hermano, que nosotros vamos a perseverar en la fe es poniendo nuestra mirada en Dios. Amén. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús. La iglesia tiene que volver a Jesús, tiene que volver su mirada a Jesús. Puedo venir 40,000 veces, pero si tú no entiendes lo que Dios te está hablando, vas a seguir en la misma condición. Amén. Amén. La iglesia tiene que volver sus ojos en Jesús. La iglesia ha hecho esto. Está viendo la vida ajena, está viendo la vida del hermano, cómo viene peinado, criticando, murmurando, hablando, en distinción, en chisme. Pero esta iglesia, hermano, fue una iglesia que entendió lo que era convicción. Y convicción también se manifiesta en mantener tu mirada en Cristo. Poner tu mirada en
amén, entre el trigo y está creciendo entre la cizaña. La iglesia está creciendo, pero ¿quién quiere ser tú? ¿Trigo o quieres ser tú cizaña? ¿Qué es lo que quieres ser en tu vida, amado hermano? ¿Trigo o cizaña? Amén. El trigo, hermano, mantiene su mirada en Jesús, pero la cizaña siempre tiene la mirada de los demás, en el hermano, en el que está enfrente, en el que está atrás. Amén. Una verdadera convicción a la que Dios nos está llamando, a mantener nuestra mirada en Él, solamente en Él y nada más en Él, hermano. Amén. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos son cristianos de palabras? Pero no hay evidencias, no hay obras, no hay frutos dignos de arrepentimiento. Amén. En el mundo practicábamos la falta de perdón, la practicamos en la iglesia. En el mundo practicábamos el chisme, lo practicamos en la iglesia. En el mundo practicábamos adulterio, lo practicamos en la iglesia. En el mundo practicábamos la rebeldía, la desobediencia, la practicamos en la iglesia. Bien, aleluya. Y Pablo dice, no solo de palabra. Dile que esté en los lados, yo te conozco. Eres un cristiano que dice muchas palabras, pero en frutos están muy lejos. Amén. Y dice, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, convicción. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Amén. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos y mantenemos nuestra confianza en Jesús? ¿Cuántos de nosotros? Amén. El que dijo que volvería, hermano, va a volver. El que cree en Él, cree en su palabra. Amén, amén. Y su palabra dice que Él no miente. Que Él prometió volver. Y que hay si Él viniera este día y te hallara siendo de los que dicen ser, pero no son. ¿Qué hay, hermano? Porque hoy jugamos a la iglesia. Amén. Hoy jugamos a ser iglesia. Yo no puedo decirle lo que hace tiempo yo le dije a la iglesia aquí, porque este no es mi fundamento. Amén. Pero yo le dije a la iglesia, compartiendo un mensaje, te puedes ir de esta iglesia. Puedes oír de la palabra que te incomoda. Puedes oír de la palabra que te exhorta. Puedes irte a la iglesia que a ti te dé tu regalada gana. Puedes irte buscando una iglesia, amén, donde se te apapache el pecado y la rebeldía. Puedes irte a una iglesia, amén, donde hay un escenario muy bonito y toda la palabra solamente es profética y solamente es apostólica, amén, pero aquella palabra profética y apostólica persuasiva. Puedes irte, le dije, puedes largarte, amén, así lo dije literalmente. Puedes irte a donde tú quieras. Puedes huir del pastor, puedes huir de casa de Dios, puedes irte en rebeldía, pero vete con algo en tu mente. Jesús dijo, ¿quién nos enseñará a huir de la ira venidera? ¿Quién nos enseñará a huir de la ira venidera? Podemos correr, podemos cambiar de iglesia, podemos cambiar de congregación, pero la iglesia de hoy en día no se necesita un cambio de congregación, necesita un cambio de corazón, necesita un cambio de mente, necesita un cambio de actitud, necesita un cambio verdadero, un cambio, que tus hijos no quieran de Dios por lo que tú hablas. La gente está cansada del cristianismo falso, la gente está cansada del cristianismo hipócrita, la gente está cansada de verte aquí siendo uno en la iglesia y afuera otro. No, Pablo dice, ustedes no predicaron con palabras solamente, sino con obra. ¿Saben por qué muchas veces nuestra familia no quiere? Porque ven nuestras obras. Poderoso. Amén, así es. Aleluya.
decidir cambiarse, irse. Pero lo he visto, hermano, en estos pocos años. Dios me daba una palabra para una persona apostólica hace un día. Y me dijo: diles que traen el velo corto, pero la lengua sigue larga. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Dios es bueno. Hermanos, no hay razón para no crecer en la fe. Usted puede decir: pastores que usted no conoce, pastores que Pablo se encontró con 3 problemas, obstáculos, pero eso no fue un pretexto para Pablo crecer y hacer crecer el evangelio en Tesalónica. Que los obstáculos no sean un pretexto para no crecer, que las dificultades no sean un pretexto para no crecer. Somos llamados a crecer en la fe. Somos llamados a dar evidencias de frutos dignos de arrepentimiento, hermano. Amén. En este proceso que pasé, hermano, si alguien me conoce, hermano, como pastor, son estos jóvenes. Amén. Porque han caminado conmigo todos estos años. Amén. Y muchas veces nosotros como ministros pensamos demasiado en la gente y dejamos de pensar en quien nos llamó. Hermano, en estos 9 años hemos ayudado a mucha gente. A mucha gente. Hemos dado nuestra vida, que le pertenece a nuestros hijos, nuestro tiempo. Pero pregúnteme usted cuántos me llamaron. Pregúnteme usted cuántos me llamaron. Pregúnteme usted cuántos me escribieron. Pregúnteme usted cuántos me dijeron a mí: necesita algo, pastor. Pero si el pastor, alguien se enferma y no llama, ¿qué es lo primero que la gente dice? El pastor no tiene amor. Amén. Pregúntame usted cuántos me llamaron y cuántos me escribieron. ¿Cuántos? Nadie. Nadie. Pero el que me llamó, ese sí me escribió. Nunca cambiemos a todo mundo, hermano. Decidamos siempre por Dios, pero no cambiemos a Dios por nadie. Nadie está por encima de que Él realmente ama, del que realmente es leal, del que realmente es sincero. Pero yo tenía 2 cosas, hermano. Solamente había 2 actitudes que tomar: quedarme a llorar, dejar que el diablo usara eso para dañarme, herirme, lastimarme, o simplemente afianzar mi fe más fuerte a Jesús. Y yo decidí afianzar mi fe más fuerte a Jesús. Amén. Aleluya. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Realmente crecer en fe. Amén. Moisés no fue un mal líder. El pueblo formó el pueblo. Moisés fue el hombre más manso. Amén. No hay hombre más manso que Moisés en la Biblia. Amén. Más que Jesús. Pero estoy hablando de hombres de Dios. Amén.